Johnny Yostar en Tate no Yusa, ¿qué tal amigos? Aquí trayéndoles en esta ocasión con un nuevo video para el canal, sin más que decir, disfrútenlo. Anteriormente, nuestros protagonistas le habían puesto fin a la vida de la princesa de Melromark Malty, mejor conocida como Perra, ahora se encontraban de regreso al castillo real con la intención de dar un falso reporte sobre la búsqueda de esta. Al ingresar al castillo, la fiesta seguía tal y como antes, algunos invitados habían comenzado a bailar, varios de los compañeros de Johnny también hicieron lo mismo mientras que otros conversaban o comían. La reina apareció mientras se acercaba, el rey estaba atrapado en una prisión de hielo cerca del trono. Sean bienvenidos de nuevo, ¿cómo les fue? ¿Hay alguna novedad sobre Perra? Hola, y respecto a la pregunta, no, buscamos por gran parte del reino, pero no logramos dar con ella, parece que logró escapar. Yuki y Sadina asintieron. Es una lástima. La reina dio un suspiro mientras ponía una mano en su cabeza. ¿Ya volvió alguno de los otros? Usted es el primero en regresar, seguramente el resto de héroes llegarán en cualquier momento. Cambiando de tema, cuando todos estén aquí me gustaría que participasen en una pequeña reunión para intercambiar información amistosamente. ¿Intercambio de información? Sí, como preparación para el incremento de dificultad y peligro de las olas, creo que la única forma de seguir adelante es asegurar una mejor cooperación entre los héroes. Me parece bien, espero y los demás quieran cooperar, ciertamente. ¿Por qué basura está en esa prisión de hielo? Le estoy dando un pequeño castigo a la vez que me divierto. Ok, respondió con una mirada un tanto desconcertada. Tras esto regresaron con los demás. Bienvenidos de nuevo, ¿completaron el plan del que hablaban? Por supuesto, todo salió de acuerdo con lo planeado. Ja, era de esperarse del señor Johnny. ¿Y qué hay de esa mujer que huyó? ¿Hay algo nuevo de ella? Bueno, se los contaré más adelante, por ahora disfrutemos del momento, de ahora en adelante todo será más pacífico por así decirlo. ¿Qué haremos después de esto? Tendré una reunión con los héroes para intercambiar información. Eso será muy beneficioso. Sí, el problema es si los demás querrán cooperar, espero y nada se salga de control. De todos modos, relajémonos todo lo que podamos. El tiempo voló hasta que Ren y Tsuki volvieron al castillo. Señora Maki y señor Kawasumi, ¿tienen noticias acerca de Perra? No, he buscado por varios rincones del reino y simplemente no hubo alguna novedad. Lo mismo sucedió conmigo, tal parece que ella salió del país. ¿Piensa tomar represalias contra ella? En absoluto, esa mujer merece un castigo aún más severo. De cualquier manera, ya se lo dije al héroe del escudo, me gustaría tener una reunión para que intercambien información entre ustedes. Entiendo, ¿cuándo iniciará esta reunión? ¿Qué les parece si vamos a la sala de reuniones mientras esperamos a que vuelva el señor Kitamura? Ren y Tsuki asintieron. En ese caso, la reina hizo una seña hacia Johnny para que se acercase. Volveré pronto, diviértanse. Suerte querido. Lo mismo digo maestro. Le deseo lo mejor señor Johnny. Y así los presentes fueron llevados hasta una sala, en ella había una mesa redonda con sillas. Pronto el señor Kitamura se unirá a nosotros, por favor, esperen un momento por su llegada. Ren y Tsuki, aparentemente molestos por el tiempo libre, comenzaron a mirar hacia la distancia o viendo sus ventanas de estado. El ambiente se llenó de un largo silencio, pasando el tiempo un Motoyasu molesto abrió la puerta y mostró su ira dirigiendo una molesta mirada a los tres. Señor Kitamura, asumo que ha ido a buscar a mi hija. Sí, no la he encontrado, ¿qué hay de ustedes tres? No, para nada. Estoy en las mismas. Perra no estaba equivocada, todo esto es culpa de Johnny. Creo que mi hija ha confesado, y creo que usted ha sido incluido en la ceremonia de sello de esclavo como un dueño, por lo que ella es incapaz de mentirle, ha sido capaz de entender la característica de su historia. Motoyasu se quedó en silencio. Además, por favor entienda que este ya no es el momento para presentar argumentos miserables sobre mi hija, si valora su vida, nos ayudará a proteger el mundo, su seguridad también es la de ella. La irritación de Motoyasu era evidente, tragó todas sus quejas para después tomar asiento. Ahora bien, comencemos el intercambio de información entre los 4 héroes sagrados. Yo, la reina Mirelia Kumelromark, moderaré la discusión, comencemos. Claro. Con gusto. Así que debemos compartir información. ¿De qué hay que hablar? Estaré moderando esta conversación, por lo que bien podría comenzarla. Me gustaría comenzar hablándoles acerca de las opiniones de nuestras naciones vecinas, como también de los asuntos de nuestro propio país. Seré honesta, he recibido comunicados de los demás diplomáticos expresando su preocupación con respecto a la capacidad de los héroes para sobrevivir a las olas venideras, todos los héroes con excepción del señor Yostar, claro está. ¿Qué?
Los otros tres gritaron por la incredulidad. ¿Qué quiere decir con eso? Itsuki fue quien hizo la pregunta, Motoyasu y Ren asintieron junto a él. Casi parece que está implicando que Johnny es el más fuerte en esta habitación. Eso se debe a que tanto yo como otros líderes hemos escuchado que el resto de ustedes fueron derrotados por el señor Yostar durante su huida del país. Los ciudadanos del mundo desean que los héroes trabajen juntos, confío en que entienden a dónde quiero llegar. Muy bien. Los tres lucían expresiones de decepción, parecían entender el motivo de la reunión. Johnny, ¿por qué no hablas primero? Bueno, para ser honesto, encuentro tu fuerza extraña, considerando nuestro último encuentro, eres demasiado fuerte, ese escudo ridículo también parece extrañamente poderoso. Bien, no tengo problema con ello, solo si ustedes hablan primero, si es que no les molesta. Bueno, no hay forma de evitarlo, ¿cierto? Es una molestia, pero si insistes. Las armas de los héroes son desbloqueadas por los materiales que son absorbidos por ellas, esto también expande el árbol de habilidades que está disponible, el sistema es muy similar al juego que solía jugar, Dimension Wave, pero hay algunas diferencias. ¿Qué? ¿No es exactamente igual? No, pero es muy similar, hay muchas armas aquí que nunca había visto. La diferencia más grande es probablemente que, en este mundo, cuando cambias a un arma nueva, las otras armas que has usado permanecen disponibles. Ren y Motoyasu asintieron. Sigo yo. Ren levantó su mano y comenzó a hablar. Seguiré desde donde lo dejó Itsuki, cuando un arma es desbloqueada, ciertos bonos de equipos estarán disponibles, no obstante, el sistema de bono de equipo es un poco diferente al que estaba acostumbrado en mi juego. ¿En qué forma? En mi juego, normalmente aprendías habilidades al ganar puntos. Tienes razón, era justo así. Sí. Pero creo que solo los héroes son capaces de desbloquear el árbol de habilidades por completo. Mi turno, si sostienes un arma del tipo en la cual te especializas, puedes copiarla, creo que hay un sistema para copiar armas. Estás en lo cierto. Sí, esa es una gran diferencia con respecto al juego al que estaba acostumbrado, pero fui capaz de conseguir armas realmente poderosas gratis, por lo que terminó siendo de gran ayuda. Bueno, somos héroes después de todo, tenemos algunas ventajas. Estoy seguro de que todos ya saben esto, pero la tienda de armas de la capital de Selburg, el país mercenario, tiene el mejor equipo. Opino lo mismo. Cuando matas a un monstruo se convierte en materiales que absorbes con tu arma, al mismo tiempo, puedes abrir el menú del arma para conseguir los objetos recibidos del monstruo. ¿Objetos recibidos? Hay objetos que valen mucho dinero en las tiendas que son dejados frecuentemente, ahora tengo un montón de objetos raros, realmente me hace sentir como si estuviera en un mundo completamente nuevo. ¿Lo hace, cierto? Tienes razón, algunas veces los monstruos dejan atrás objetos muy útiles. ¿Qué más? Ah, sí, puedes crear herramientas. Habilidades técnicas, ¿cierto? Sí, hemos tenido esas desde el comienzo. Continúen, estoy escuchando. Si tienes la habilidad técnica y la receta, entonces puedes darle los materiales necesarios a tu arma, los absorberá, y después de una cierta cantidad de tiempo el arma fabricará lo que quieres. Lo único malo es que no puedes usar objetos aparte de los botines que consigas o los que has hecho tú mismo. Es verdad, no puedes usarlos fácilmente. En cuanto a las áreas eficientes para subir de nivel, bueno, no creo que las podamos resumir en una o dos oraciones. ¿Cierto? Podríamos hacer alguna clase de mapa, destacando los lugares y monstruos adecuados dependiendo de tu nivel, de esa forma, si te apegas al lugar adecuado para tu nivel, no tendrías ningún problema mayor. Aunque tenemos que asegurarnos de no escribir lo mismo. Buen punto. ¿Hay algo más de lo que quieran hablarme? Parece que hay una técnica mayor para volverse fuerte rápidamente que Johnny todavía no conoce, supongo que debería decirla. En este mundo, la rareza de un arma es muy importante, las habilidades con las que viene solo son un agregado, si el arma misma no es lo suficientemente fuerte y rara, entonces no valdrá la pena. ¿Hablas de armas únicas o equipo legendario? Sí, algo así. Deja de mentir. No está bien comenzar diciendo la verdad y luego cambiar a mentiras a mitad de camino. Tanto Ren como Motoyasu se entrometieron y comenzaron a gritarle a Itsuki. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Estoy diciendo la verdad. No, eso fue una mentira. Sí, eres un mentiroso. No lo soy, no estoy mintiendo. Itsuki había perdido la calma, parecía estar enojado con los otros dos. Vamos a escucharlo. Bien, bueno, depende del tipo de arma con la que estás trabajando, obviamente, pero normalmente puedes usar minerales para fortalecerlas. Las placas de hierro tienen la mayor cantidad de ranuras para minerales. Estoy seguro de que hay un riesgo de fallar, no deberías decir mentiras tan peligrosas. Motoyasu habló para callar a Itsuki. No, nunca falla. ¿De qué estás hablando?
Los minerales no incrementan el poder de nada. Es mejor que dejen de llamarme mentiroso. ¿Qué hay de ti, Ren? ¿Cómo incrementas el poder de las cosas? Yo. Buena pregunta, no quiero que Johnny se confunda por tus mentiras, por lo que supongo que debo interrumpir para decirle la verdad. Este mundo se basa en tu nivel, puede haber otras cosas de las cuales preocuparte, pero al final todo se resume en si tienes el nivel suficiente o no. Otra mentira. ¿Tú crees que puedes decirle mentira a todo si con eso puedes mantener tu cara genial y distante? Johnny, aparentemente estos dos están planeando mentir hasta el final de esta reunión, supongo que depende de mí decirte la verdad. Si quieres fortalecer tus armas, todo es acerca del nivel de maestría. ¿Nivel de maestría? Exacto, mientras más uses un arma, más fuerte se volverá. La parte importante es que cuando llega a la hora de cambiarla, tienes que transformar el nivel de maestría acumulado en el arma en energía, después agregas esa energía a tu nueva arma, y eso desbloqueará los poderes ocultos de la nueva arma. Esa es una de las mentiras más impresionantes que he escuchado hasta ahora. No te preocupes por él, solo necesitas seguir incrementando la rareza de tus armas, podrías fallar o perder un arma, pero nuestras armas legendarias están seguras. Solo mírense, mintiendo con una cara seria como esa, no son mejores que Johnny. Motoyasu reprendió a Ren. ¿Qué dijiste? Él tiene razón, no deberías escucharlo, está mintiendo. Todos ustedes parecen locos, ¿a quién se supone que le creerá? Velo por ti mismo, abre tu árbol de habilidades y mira un arma que uses con frecuencia, puedes revisar su nivel de maestría justo ahí. Si así lo dices. Johnny hizo lo indicado, pero no había algo nuevo. No pasó nada. No estoy mintiendo, solo están tratando de arruinar mi reputación. Yo tampoco puedo hacerlo. Yo tampoco, esa opción no está en el menú de ayuda. Lo que sea, en primer lugar, fui un estúpido por tratar de ayudarlos. Ren se molestó por las explicaciones de Itsuki y Motoyasu, suspirando y cruzando sus brazos, enojado se desplomó en su asiento. No he terminado, hay otra forma de incrementar el poder de tu arma, tienes que sacar la energía de otro objeto y usarla para encantar tu arma, si lo haces, el poder del arma se incrementará en un porcentaje. ¿Te refieres a algo así como incrementar el poder de ataque en un 10%? Sí, pero hay un gran riesgo, si fallas, entonces el valor baja a 0. Otra mentira, deja de hablarle a Johnny acerca de otro juego. Esto es sorprendente. Estoy diciendo la verdad, así es como me he vuelto más fuerte usando la energía de diferentes monstruos y objetos para encantar mi arma, funciona con todas mis armas, es un sistema paralelo a nuestro nivel actual como tener un nivel de oficio. Bien, Ren e Itsuki se están saliendo un poco de control, permítanme. No estoy esperando mucho, pero continúa. Se los aseguro, la cosa más importante en la que enfocarse es en refinar armas y niveles de estado, el rendimiento que consigues de los niveles de estados es mucho más importante que lo que consigues de los niveles en sí, incluso si te quedas con el arma más débil, con la que empezaste, si la refinas apropiadamente, puede ser realmente poderosa, hice que todos mis bonos de equipo incrementaran mi poder de ataque. Eso es una gran mentira. ¿Lo es, Johnny? No lo escuches. Motoyasu ignoró sus protestas y continuó hablándole directamente. Es diferente para cada arma, pero la primera cosa que necesitas hacer es recolectar minerales para refinar. Ahora, en Emerald Online perderías tu arma si el proceso de refinación fallaba, pero eso no le ocurre a nuestras armas legendarias. Aquí, si fallas, el valor de la refinación solo caerá a 0. Eso no es verdad. Sí. Como sea, luego está la energía espiritual y los encantamientos de estadísticas, dependiendo de la parte del alma de monstruo que combines con tu arma, el efecto será diferente, las opciones varían según el arma, pero digamos que tienes un arma para los duelos, puedes incrementar el daño que el arma le hace a otros humanos. Itsuki, ¿no habías dicho algo similar? Las armas solo tienen ranuras predeterminadas, y los porcentajes son fijos. Di la verdad. Sí, estoy cansado de escuchar sobre otro juego. Tanto Ren como Itsuki hicieron callar a Motoyasu, quien se giró frustrado para encararles. ¿Por qué todos ustedes siguen mintiendo? ¿Por qué tú estás mintiendo? Ambos están mintiendo. Bueno, yo no sé quién está mintiendo y quién no. Los tres parecían indignados. ¿Podría ser que todas sus armas se fortalecen de forma diferente? Solo acordemos que estamos en desacuerdo. Funciona como una explicación por ahora, dejémoslo así. Bien, pero hasta ahora ninguna de sus explicaciones representan lo que he estado viendo. Y así, aparentemente, la conversación había terminado. Bueno, sé que es mi turno, pero sinceramente lo único que conozco y he descubierto son el copiado de armas y absorción de materiales, por si las dudas les recuerdo que vengo de una época más atrasada que la suya, no sé prácticamente nada de esos videojuegos de los que hablan.
Te haré una pregunta, ¿cómo nos golpeaste durante nuestro último encuentro sin siquiera usar tus propios puños? Sí, dilo. Bien, en mi mundo existe un lugar llamado la Palma del Diablo, el cual no tiene una ubicación como tal. Yo y un amigo entramos en ella y fuimos afortunados en poder salir. Ambos desarrollamos habilidades únicas llamadas stands. El mío tiene 4 fases, con la última de ellas pude atacarles, y no pueden verlo, solo otros usuarios de stand pueden hacerlo, pero puedo hacer una pequeña demostración. Johnny hizo girar las uñas de su mano para después mostrárselas a los 3. Puedo disparar estas uñas para hacer daño y hasta para trasladarme de un lugar a otro. Motoyasu y Ren dudaban de esto, pero Itsuki asentía levemente. Le creo, habilidades aparecieron en mi mundo hace 25 años, varios incidentes y calamidades ocurrieron, y durante una investigación se descubrió que los seres humanos poseían varias habilidades. Yo, por ejemplo, tengo la habilidad de precisión. ¿Hay algo así en sus mundos Ren y Motoyasu? Para nada. Ambos respondieron. En ese caso, quisiera preguntar una última cosa, ¿saben si al otro lado de las grietas de las olas hay otro mundo por así decirlo? ¿Qué dices? Durante una ola decidí acercarme a una de las grietas, al querer cruzarla fui repelido y un mensaje apareció diciéndome que los héroes sagrados no tenían permitido invadir otros mundos. Mi compañera pudo ver más allá de la grieta y notó un pequeño grupo de personas. ¿En sus videojuegos había algo como eso? Tras unos momentos de silencio los 3 negaron con la cabeza. No sé de algo así. Igual yo. Lo mismo conmigo. Bien, supongo que habrá que investigar más a fondo sobre este detalle. La sala estuvo en silencio hasta que la reina decidió hablar. Si esta es toda la información que compartieron, entonces no hay más que decir. Pueden retirarse, habrá habitaciones disponibles para ustedes y sus compañeros. Esperen, una última cosa, la reina de los Filoriales Vitoria, me dio un mensaje no solo para mí, sino para todos nosotros. ¿Y de qué va ese tal mensaje? Nosotros los 4 somos los pilares de este mundo, debemos llevarnos bien si queremos salvar a todos, de lo contrario, Vitoria vendrá a matarnos para invocar nuevos héroes y si alguno de nosotros llegase a morir, las olas se volverán aún más difíciles de combatir. Los 3 guardaron silencio para después salir de la habitación. Johnny dejó salir un suspiro largo mientras se frotaba la cara. Vea esto del lado bueno, ha obtenido la cooperación de los héroes para este intercambio. Sí, pero ahora ellos se ven como unos mentirosos. Pasado un tiempo Johnny regresó con su grupo, Sadina estaba como de costumbre bebiendo, Yuki devoraba una gran cantidad de comida, Raptalia, Kiel y Rifana jugaban en sus formas de bestia, los gemelos Hakuko tenían una conversación y Windia estaba alimentando a Gaelion. Hola maestro, ¿cómo le fue? Bien, más o menos, creo que hemos progresado un poco. Oye querido, ahora que todo en este reino se ha resuelto, ¿qué será lo siguiente que hagamos? Oh, sobre eso, quiero intentar llevarme bien con los otros, al menos hasta que llegue la ola de Silvel. Además, sigo esperando la respuesta del héroe del látigo. Lo olvidaba, Kiel quiere pedirte un favor al igual que el resto de aldeanos. ¿Es así? Dime lo que quieres. Este se le acercó rápidamente para después susurrarle al oído. Entiendo, en ese caso vayamos mañana a primera hora. Te lo agradezco de verdad hermano escudo. Kiel corrió hacia los demás aldeanos para correr la voz. Ren e Itsuki estaban con sus grupos, Motoyasu por otra parte había salido a buscar a Perra de nuevo. De entre los aldeanos, Windia había fijado su mirada hacia Ren, Gaelion había hecho lo mismo, ella estaba apretando sus puños en señal de ira. Tranquila. Johnny puso una mano sobre su hombro. Sí, sé que el héroe que se llevó mi felicidad y la de padre no puede ser perdonado, pero tú eres diferente, todos los aldeanos son amables y gentiles. Dime, ¿piensas perdonarlo? Aun si él se disculpase, padre no volverá, así que si quiere perdón entonces tendrá que salvar el mundo. Si eso piensas no diré más. Y así, la celebración continuó sin más hasta que llegó la hora de dormir. En la cama de una habitación yacía Yuki dormida, en una silla estaba Johnny al lado de una pequeña mesa, en una hoja de papel había escrito todas las formas de incremento de poder, que había escuchado en la reunión. Ok, los únicos que he comprobado son el copiado de armas y la absorción de materiales, pero, el resto de ellos jamás los he usado, ni siquiera sabía que existían, el problema ahora es saber cuáles son los verdaderos y falsos. Johnny cerró sus ojos mientras trataba de ordenar toda la información. El copiado de armas lo descubrí al querer llevarme un escudo, y si esa es una clave, creer o pensar en ello, es estúpido, pero no pierdo nada con intentarlo. Veamos, probemos con la lista de objetos dejados por las bestias. Johnny cerró sus ojos, centró sus pensamientos en dicha lista, tras varios intentos, un pitido proviniendo del escudo resonó y una ventana de estado apareció. ¿Es en serio?
Se dijo a sí mismo con una mirada de asombro e incredulidad, a la vez que inspeccionaba la ventana. Cielos, aquí hay bastantes cosas para hacer medicinas de alta calidad y también varios intestinos de monstruo. Ahora todo está claro, la clave para usar los métodos de mejora es creer en ellos. Bien, ahora vayamos con el método de Itsuki. Y así, en unos instantes sonó otro pitido y con ello apareció un nuevo menú. Incremento de poder, según esto funcionaba a base de minerales, probaré con este escudo. Las pruebas con este método de mejora parecían ser de un 100% de efectividad. Fallé, el número se redujo a 0, probemos de nuevo. Los intentos siguieron por un largo rato. Bien, la probabilidad de aumentar a 8 es muy baja, dejémoslo por ahora. Había otra cosa llamado nivel de oficio, soy un escudero, la defensa es lo mío, ahora probemos. Un apartado apareció. Nivel 1 de oficio de defensa, barra de defensa 0 de 5. Había algunas ranuras en donde colocar objetos, las cuales fueron llenadas con los desperdicios de monstruos. Una barra se llenó rápidamente pasando al número 5. Ahora soy oficio de defensa nivel 2, también hay un tiempo de enfriamiento para el próximo incremento. Ahora vayamos con el sistema de Ren, nivel de maestría. Al igual que los anteriores métodos, este se activó de la misma forma. Veamos, el nivel de maestría de este escudo ya es alto. Johnny pulsó el menú y apareció un mensaje. Reiniciar nivel de maestría. Tras vacilar por unos momentos dio por decidido el reinicio. 2000 puntos de energía de nivel de maestría recibidos, ahora probemos para qué sirven. Tras aplicarlos en un escudo, el sonido de una campana se hizo presente. Sorprendente, la habilidad básica ha aumentado y ahora está esa cosa de rareza, los puntos para aumentar no son suficientes, debe haber otro escudo que no requiera tanto. Aplicando la mejora en otro escudo obtuvo un resultado más favorable. Se ha vuelto más poderoso, inclusive la rareza aumentó, hasta ahora todo funciona, vayamos con el sistema de Motoyasu. No, los materiales son insuficientes, entonces será el incremento mágico. Tiempo después. Incremento en la composición de antídotos, resistencia al veneno, encantamiento de estadísticas más 20 de poder mágico, esto es magnífico, todas las estadísticas y sistemas son confusos, así que no los he dominado por completo. He aprendido cosas importantes, debo compartirlo con los demás, bueno, eso será mañana. Tras dar un bostezo se dirigió a la cama para posteriormente dormir. Al día siguiente, nuestro protagonista se encontraba con su equipo, estos se dirigieron a la sala del trono con el fin de hablar con la reina. Buen día señor Yostar, parece que hoy tiene cosas por hacer. Correcto, hoy iremos a la aldea Ruralona. ¿Se puede saber la razón? Varios de mis compañeros vienen de ahí y quieren darle un último adiós a quienes ya no están con ellos. Comprendo, siéntase libre de estar por el reino. Gracias, veo que sigue con lo mismo de anoche. El rey estaba nuevamente inmóvil en una prisión de hielo, este tenía puesta su mirada en los gemelos Hakuko. Sí, mi esposo necesita más correcciones. ¿Dónde están los demás héroes? El señor Kitamura salió a buscar a Perra, los señores Amaki y Kawasumi fueron a subir de nivel con sus equipos. Con respecto a lo primero, se inició una búsqueda para encontrar a Perra. Entiendo, me gustaría que le diese un mensaje a los tres. Todo lo que ellos dijeron en la reunión es verdad, nadie estaba mintiendo, diles que deben creer en lo que dijeron todos para que funcione, sonará como un cuento de hadas, pero es la verdad. Entonces nadie mentía, bien, lo haré cuanto antes, si necesita algo puede tomarlo o pedirlo. Oh, ya que lo menciona. Johnny se le acercó para después murmurarle al oído. Bien, conseguiré lo que necesita, puede tomar algunos carruajes del almacén real para llevar a sus compañeros. Gracias, volveremos más tarde. Tras esto el grupo abandonó la sala. Yuki en su forma filorial estaba jalando de 4 carruajes, todos repletos con aldeanos. Querido, las calles no se ven del todo bien. Sí, ya me di cuenta. En las cercanías había varios destrozos, algunos negocios y edificios tenían numerosos daños, lo que más resaltaba de entre todo era la iglesia, la cual estaba cubierta de ceniza y algunos escombros dispersos de esta. Los semihumanos fueron liberados y seguramente sacaron al aire todo su odio y rencor contra los que les hicieron daño. Ahora que lo dices, creo que debieron haber abandonado el país, y otra cosa que se me viene a la mente es que se fueron a los territorios semihumanos. Bien dicho, este es un buen paso para quitar el racismo de este país, bueno, más o menos. Todos avanzaron hasta que se detuvieron en una tienda. Iremos por las cosas que pedimos la última vez, no tardaremos mucho. A la orden maestro.
Johnny y Sadina entraron en la tienda, fueron recibidos por una voz amable. Pero miren quién es, un día eres buscado por todo el reino y al siguiente hasta la reina cuida de ti. Pasaron bastantes cosas desde la última vez que hablamos. Parece que convenciste a todos de tu inocencia. Sí, pero siendo sincero fue un dolor de cabeza que no te imaginas. Tienes razón muchacho, por cierto, anoche varios soldados liberaron semi-humanos de varios lugares, ¿tuviste algo que ver? Por supuesto, fue algo que pedí como parte de las negociaciones entre Silvelt y Melromark para que tanto humanos y semi-humanos comiencen a llevarse bien. Eso es noble de tu parte, aunque hubo ciertos efectos secundarios. Sí, hace rato nos dimos cuenta de ello. También oí que la princesa y el rey fueron castigados, al igual que la princesa ahora es una fugitiva. Cierto, aunque pienso que la princesa ya no será un problema, en fin, ¿tienes las armas que te pedimos? Claro muchacho, estoy seguro de que tú y a las señoritas les encantarán. El dueño fue a la parte trasera de la tienda para después volver con varias armas. Para la señorita Ave tenemos unas garras de la más alta calidad, para la otra señorita un tridente y para ti muchacho, un par de esferas. Se ven bastante bien, sabía que no nos fallarías. Opino lo mismo querido, sin duda tiene buena mano para la herrería. Sadina observaba el tridente detenidamente. Si soy sincera, esto me da cierto aire a mi país natal. Gracias por el cumplido. Toma esto, no es mucho para agradecerte por lo que has hecho hasta ahora. Deja eso, me pone nervioso que las personas traten de darme cosas de más. Sinceramente te mereces esto y más, pero si estás bien con lo que dices entonces no insistiré. Parece que hoy tienes cosas que hacer. Bastantes, a decir verdad, la ola vendrá dentro de poco y quiero tratar de llevarme bien con los demás héroes, aunque sea un poco. Va a ser difícil luego de todo lo que ha pasado hasta ahora. Sí, pero estoy seguro de que al menos podré hacer un pequeño cambio. Te deseo la mejor suerte muchacho. Gracias, volveremos cuando necesitemos de tu talento. Hasta luego y salúdame a la señorita Ave. El dúo salió de la tienda para después subirse al carruaje. Bienvenidos de vuelta. Gracias por esperar, tus nuevas garras están listas. Genial, las probaré más tarde. Ahora pongámonos en marcha. Yuki reanudó el viaje. Me pregunto si debería darle un arma a Fall y Atlas. Atlas parece no necesitarlas y menos Fall, aunque tal vez alguna protección les vendría bien. Se dijo en pensamientos. Las horas volaron hasta que llegaron a su destino, era una aldea portuaria, había escombros por el suelo, pozos destruidos, casas sin techo, algunas destruidas en su totalidad, las ruinas de las estructuras restantes estaban dispersas por los suelos, indicando que alguna vez hubo vida. Hubo un largo silencio, las miradas de algunos aldeanos reflejaban cierta tristeza. Yuki se detuvo en lo que parecía ser una entrada a la aldea, todos bajaron en silencio, en otra parte había una extensión de tierra, en ellas había numerosas piedras alineadas. Un cementerio. Sin decir nada, los aldeanos se dirigieron al cementerio, todos a excepción de Raptalia. Te acompañaré querida. Gracias. Ambas caminaron hasta llegar a un precipicio, en él había unas cuantas piedras apiladas, ella se arrodilló, juntó ambas manos y comenzó a rezar, Sadina hizo lo mismo. La voz de Raptalia era suave, casi como un susurro. Yo viviré por todos ellos, quiero salvarlos a todos de la miseria de las olas, al venir aquí ahora, me siento más fuerte de lo que había sido antes. Sí, los salvaremos con ayuda de todos, tus padres fueron buenas personas, si te viesen ahora estoy segura de que estarían orgullosos. Sadina abrazó a Raptalia mientras le acariciaba la cabeza. Por otra parte, este es el tal territorio Saeto, si no mal recuerdo llegamos aquí en la persecución con los otros tres. Exacto maestro, aquí fue en donde se nos acabó el camino. Y pensar que este era el hogar de Raptalia y los demás antes de que fuese invocado. La tristeza se siente en este lugar, como una clase de pesadez. Concuerdo contigo hermano. Ciertamente este lugar es un desastre, pero parece que puede ser reconstruido a futuro. Estas palabras hicieron que Johnny pensase, reconstruir este lugar, cuando terminen las olas y vuelva a casa muy seguramente Raptalia y los demás vivirán en Silvelt, o incluso podrían mudarse a otro país, pero la idea de reconstruir esta aldea tampoco suena mal, las relaciones con los semihumanos en este país podrían mejorar bastante, lo hablaré con la reina en otro momento, además, si la hija del gobernante de este territorio sigue viva entonces será más fácil. Las horas volaron y llegó el atardecer, para ese punto los aldeanos habían terminado de despedirse de sus seres queridos, las tumbas del cementerio habían sido limpiadas y algunas estaban llenas de flores, todos habían vuelto a los carruajes para volver al castillo, mientras se alejaban, los aldeanos miraban la aldea con un semblante triste.
Al anochecer llegaron al castillo. En el salón de reuniones, Ren, Motoyasu e Itsuki estaban en distintas mesas con sus respectivos equipos, la cena había sido servida, todos degustaban de los platillos servidos. Se puede sentir cierta tensión en el ambiente, me pregunto si alguno ya comprobó los métodos de mejora. Por otro lado, Raptalia se había acercado a otra mesa para tomar más comida, hasta que cierta persona se le acercó. Saludos jovencita, soy uno de los héroes que vino aquí desde un mundo paralelo, Motoyasu Kitamura, un placer conocerte. Oh no, ahora que se le metió a la cabeza a este idiota. ¿Puedo saber su nombre, señorita? Raptalia miró en silencio a Motoyasu, completamente reacia a hablar. Sadina parecía estar a punto de intervenir. Espera, estoy seguro de que ella se librará de esto. ¿Quién lo diría? Va tras otra mujer mientras su amada está desaparecida. Se dijo en pensamientos. ¿Qué la trae por aquí, jovencita? Una armadura fea y una espada no le sientan bien a una belleza como tú. Comenzó Raptalia, pero se quedó callada. ¡Qué asco! ¿Crees que si eres guapo, entonces puedes hacer cualquier cosa? Sí, veo a primera vista que eres un hombre frívolo y completamente vacío. La sonrisa llena de confianza en el rostro de Motoyasu desapareció al instante. ¿Cómo te atreves a hablar así con Motoyasu? No lo dejaremos así. Las mujeres de Motoyasu empezaron a indignarse. ¿No es obvio que se trata de una reacción al acoso? Itsuki murmuró. Vaya, jaja, es tan obstinada. Motoyasu trató de desviar la conversación. ¿De dónde salió una mujer tan bella como tú? No tengo por qué decírtelo. Raptalia se dio la vuelta para volver a la mesa, pero Motoyasu le detuvo de un brazo, como consecuencia Raptalia soltó un puñetazo en su rostro, dejándolo noqueado. Se apega a todas las mujeres que ve, así que se merece este castigo, comentó Ren. Las compañeras de Motoyasu pronto fueron a auxiliarlo. Se merecía más que eso, si trata de molestar de nuevo, lo calmaré con mis puños. Mientras no llames bastante la atención está bien. Algunas horas más tarde, la mayor parte de invitados en el castillo habían ido a dormir. Johnny estaba en la sala del trono con la reina. Aquí tiene lo solicitado. Gracias, no será de mucha ayuda. En una mano sostenía una bolsa ligeramente mediana. Por cierto, ¿dónde está el rey? Ahora mismo descansa en una celda, obviamente con la vigilancia necesaria. Comprendo, cambiando de tema, a diferencia de la princesa Melty, ¿por qué Terra resultó ser como es? Una mentirosa y genio manipulando a la gente. Sobre eso, ella heredó algunas cualidades mías y de Basura, tal vez Basura la corrompió mientras crecía. En cuanto a Basura, si su hija seguía siendo la niña de sus ojos, a pesar de hacer daño a otra gente, probablemente ambos se volvieron necios. La reina hablaba con la mirada perdida en sus recuerdos. Muchas veces traté de arreglar su mala personalidad, incluso dejé que estudiara en el extranjero, en una escuela para que aprendiera cultura, pero el resultado fue... Por cierto, fue en la academia de Forbley que esa niña perdió su virginidad. Eso no me interesa, en fin, comprendo que Terra salió mal, pero ¿qué hay de Melty? Esa niña fue criada con un profesor exclusivo, así que, no fue influenciada por esa persona. Eso explica varias cosas, en definitiva, necesito otro favor, dile a los demás héroes que se reúnan mañana temprano en el patio, diles que podría ser de su interés. Bien, cumpliré su petición. Hasta mañana. Y así llegó el día siguiente. Como se había acordado la noche anterior, los demás héroes estaban reunidos en el patio del castillo, Johnny estaba con su equipo. Bien, ¿y para qué nos hiciste venir tan temprano? Gracias por preguntar, tengo que mostrarles algo, ahora, Atlas. ¿Me llamó señor Yostar? Sí, tendrás una pelea amistosa con los 3 héroes. Entiendo, les demostraré de lo que soy capaz. Espera, ¿dijiste una pelea? ¿Con esa niña? No la subestimes, ella es la heredera del estilo Gengen Musou. Es tal como dice el héroe, el estilo Gengen Musou es capaz de encargarse de problemas que solo un héroe podría resolver, además no necesita un arma en específico, añadió la anciana. Los 3 comenzaron a murmurar entre ellos, para después dar una respuesta. Está bien, comprobaremos ese tal estilo, pero no seremos gentiles. Bien, Atlas, no vayas a matarlos. Está bien, observe con atención. Si algo le pasa a Atlas juro que te haré sufrir. Tranquilo, después de todo lo que ha pasado es difícil que resulte herida. Motoyasu, Itsuki y Ren alistaron sus armas. Cuando quieras podemos iniciar. Aquí voy. En menos de un parpadeo Atlas ya estaba delante de Itsuki. Itsuki abrió los ojos de par en par, Motoyasu y Ren estaban en las mismas. Con esto bastará. Atlas hundió su puño en el estómago de Itsuki, mandándole a volar lejos para que después cayese y perdiera el conocimiento. Al instante Motoyasu cayó al suelo mientras temblaba de miedo. No, ese tipo de mujer otra vez, aléjate.
¿Qué? Bueno, solo tengo que ganarle, espada meteo. Cuando Ren se propuso a atacar, Atlas actuó al instante, con un puñetazo lo dejó fuera de combate. No puede. Ren cayó de rodillas mientras el dolor recorría su cuerpo. ¿He ganado? ¿Todos vieron eso? ¿Vieron eso, señor Yostari, hermano? Los hice morder el polvo. Aclamaba Atlas mientras inflaba su pecho orgullosa de sí misma. Lo hiciste de maravilla, Atlas. Lo mismo digo. Johnny usó magia de curación en Ren e Itsuki. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? Estaré mucho mejor si ella se mantiene alejada de mí. Cobarde. Atlas volvió con los demás. ¿Esa niña? Ni siquiera pudimos golpearle, ¿tan fuerte es ese dichoso estilo? ¿Ya lo sintieron en carne propia? La respuesta es muy obvia. Sigo sin creerlo, debe ser alguna clase de truco o trampa. No la hay, joven héroe, este es el resultado de varias generaciones, si ustedes no fueron capaces de vencer a mi sucesora mucho menos podrán conmigo, pero si deciden que les enseñe podrían incluso superarle. Suena difícil de creer, esta es la razón por la que nos llamaste, ¿no es así? ¿Quieres que entrenemos? Diste en el blanco, yo también estoy aprendiendo este estilo, créeme que no es nada fácil, hay varios conceptos que aprender y para tener en cuenta, si ella es así de fuerte solo piensa en lo poderoso que sería si un héroe lo aprendiese, ¿qué escogen? Los tres se miraron los unos a los otros, sumidos en sus pensamientos tratando de tomar la decisión más beneficiosa. ¿Y cuánto dura ese entrenamiento? Varios años, mi sucesora es una prodigio por lo que aprende a un ritmo acelerado, con ustedes los héroes debería ser igual o incluso mejor. Tras unos momentos de silencio los tres dieron sus respuestas. Tomaré el entrenamiento. Yo igual. Espero verdaderos resultados. Johnny abrió ligeramente los ojos de la sorpresa. Maravilloso. Se dijo en pensamientos. ¿Cuándo comenzamos? Mañana a primera hora, será un entrenamiento estricto, no esperen que sea blanda con ustedes solo por ser héroes, usen el resto del día para descansar o hacer alguna cosa que tengan pendiente. La atmósfera del lugar había dejado de ser menos tensa. Los tres se levantaron para después irse del sitio. Fantástico, este es un gran paso, si todo sale como lo pienso, podremos llevarnos bien en poco tiempo. Felicidades por su logro, maestro, ¿ahora qué deberíamos hacer? Tómense el día libre y prepárense para mañana, las tropas de Silbert han comenzado a dejar el país para prepararse para la ola, el héroe del látigo aún no da una respuesta, espero y pronto se comunique al igual que los demás héroes, los aldeanos volverán junto al ejército en los próximos días, bien, relajémonos por ahora. Al caer la noche, Johnny se reunió a escondidas con Gaelion. Toma, le pedí a la reina que reuniera núcleos de dragón y aquí los tienes. Gracias y provecho. Gaelion tragó los núcleos rápidamente, sus escamas brillaron levemente y su tamaño creció un poco. ¿Y bien, hay algo nuevo? Lo lamento, pero esto no es suficiente, la información que quieres probablemente debería estar en un dragón emperador más poderoso, el cual podría estar en cualquier parte del mundo. Con que ese es el caso. Johnny dio un largo suspiro mientras se rascaba la cabeza. Tranquilo, algún día obtendremos esa información, no pierdas la fe. Sí, como digas, hasta mañana. Al amanecer todos fueron a las montañas para el entrenamiento, en la zona había animales salvajes como dragones, algo que era fácil de manejar para alguno de ellos, al cabo de unas horas llegaron al lugar que tanto buscaban. Un lago montañoso poco profundo creado por una cascada. Este es el lugar donde entrenarán con la energía, todos, por favor, respiren profundamente y adopten una posición de meditación. Oh, es como en las historias japonesas. No todo el mundo estaba de acuerdo con esto, un claro ejemplo era Motoyasu, él se subió en una piedra, cruzó sus piernas y comenzó a meditar, el resto de presentes hicieron lo mismo. Algunos miembros de los equipos de Itsuki y Motoyasu estuvieron quejándose en varias ocasiones. Ahora que lo veo, falta una chica peliverde en el equipo del héroe del arco, me pregunto dónde se habrá metido. Y, pasados 30 minutos la anciana alzó la voz. Bien, esa fue suficiente meditación por hoy. La anciana aplaudió fuerte, señalando el final de la sesión. Esto me parece completamente inútil. Motoyasu no perdió tiempo para comenzar a quejarse, Ren e Itsuki probablemente estaban de acuerdo con él, a juzgar por lo molestos que se veían. Ahora bien, sugiero que avancemos hacia los duelos de práctica. ¿Hay algún héroe que sea tan amable de ser mi compañero? La anciana cruzó sus brazos, los tres miraban a su alrededor, tratando de ver cuál de ellos accedería a la petición. Yo lo haré. Muy bien, héroe, comencemos. Claro, Johnny mantuvo el escudo delante suyo, la anciana por su parte sostuvo una rama. Ja.
Ella bajó su peso y entonces, en un instante, apareció enfrente de él. Johnny detuvo la estocada con el escudo, este comenzó a reverbar, ondas se expandieron por todo su cuerpo. El rostro de Johnny mostraba dolor, intentó usar su poder mágico para negar el ataque. Excelente trabajo, ¿qué tal esto? La anciana liberó otra estocada. No puedo. Johnny se dobló mientras se quejaba del dolor. Tiene la idea adecuada, pero su ejecución es incorrecta. ¿A qué se refiere? Usted cree que puede hacerlo con poder mágico, pero está equivocado. También necesita algo más, debe aprender a manipular su fuerza vital. La anciana tuvo un duelo de práctica con cada uno de los héroes restantes, ninguno de ellos fue capaz de defenderse de sus ataques, todos ellos cayeron al primer golpe. El héroe del escudo lucha de forma diferente a los otros héroes que están aquí, la meta de hoy es destruir estas rocas usando solo su energía, así. La anciana tocó una roca cercana con la punta de su dedo, este se introdujo en ella, y una grieta enorme apareció alrededor de la roca. Esto se realiza sin usar ninguno de los poderes especiales disponibles para ustedes los héroes, pueden ver claramente lo que he hecho, así que me gustaría que todos hicieran lo mismo. Los otros héroes se acercaron a las rocas y comenzaron a tocarlas con las puntas de sus dedos, se quejaron todo el tiempo. ¿Qué hay de mí? Como usted es incapaz de atacar, sugiero que utilice este tiempo para meditar acerca de su fuerza vital, debe aprender a sentirla, mi sucesora le ayudará. Por supuesto maestra, al fin pasaré tiempo de calidad con usted. Bien, supongo. Por otro lado, Sarina, Yuki, Fall y algunos aldeanos golpeaban la roca, los primeros tres no tuvieron problemas en romperla, llamando la atención de los demás. Pasadas las horas el atardecer cubrió el paisaje. Ha sido un día largo, en un periodo de tiempo tan corto, ustedes héroes, parecen estar en el camino de aprender los fundamentos. La anciana susurró para sí misma mientras observaba a los otros héroes y sus grupos practicando en las rocas. Al caer la noche, volvieron al castillo para descansar. Pasaron 2 días desde el inicio del entrenamiento, aparentemente ninguno de los tres estaba teniendo mucha suerte rompiendo las rocas con sus dedos, con el pasar del tiempo los otros héroes comenzaron a sabotear el entrenamiento. En el cuarto día, Ren no apareció, al buscarlo era notoria su irritación, en su lugar prefería buscar un arma poderosa en vez de entrenar. El mismo día, cerca del mediodía, Motoyasu usó un portal para escapar del entrenamiento, y Tsuki había hecho lo mismo. Esto es malo, muy malo, todos volveremos al castillo ahora. Maldición, tengo un muy mal presentimiento, la ola de Silbert está muy cerca al igual que la de este país, no es hora de hacérselos difíciles. Llevarse bien era esencial para el futuro, de lo contrario las cosas no serían tan fáciles. Mirando a otro lugar, en otro país. Había una persona, esta se veía perturbada, daba vueltas de un lugar a otro, con una mano tocaba ligeramente su cabeza. Maldición, ¿aún no hay noticias de ella? Preguntó la persona mirando hacia otro sitio. Para nada, el paradero de la princesa Malti todavía es desconocido. Respondió una voz femenina. No es posible que ella desapareciese sin dejar rastro de un día a otro y casualmente el día en que el héroe del escudo arribó a Melromark. ¿Usted cree que el escudo pudo haberle hecho algo? Es algo que da mucho para pensar, pero es una posibilidad y tiene cierto sentido. ¿Qué piensa hacer? Ante la pregunta, la persona puso su mano cerca de su barbilla, buscando una respuesta. Pasaron algunos momentos antes de llegar a una conclusión. Diles a las otras que se preparen, iremos a Melromark en los próximos días para investigar por cuenta propia. Como ordene amo. La mujer hizo una profunda reverencia para después marcharse del lugar. La persona permaneció en el lugar por unos instantes para después comenzar a caminar. Supongo que no queda otra opción, si no encontramos algo nuevo entonces iremos directo hacia los héroes, si el escudo es responsable de la desaparición de Main, me aseguraré de hacerlo sufrir, por otra parte, será una buena oportunidad para obtener nuevos juguetes. Esto último fue dicho mientras se dibujaba una sonrisa maliciosa en su rostro, a la vez que tocaba algo sujetado a su cintura. Bien chicos, espero y les haya gustado este capítulo, si tienen algún comentario o duda pueden dejarlo, sin más que agregar, me despido, y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!